el corazón de Mateo. Y dice lo siguiente, Mateo 16:13, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta que Jesús hace es desafiante. Escuche lo que estoy mencionando. La pregunta que Jesús hace es desafiante. Aunque la hace en el primer siglo, en una época distinta a la nuestra, ¿no? Muy distinta, ¿no? En todo sentido de la palabra, ¿no? En la época de Jesús, era una época mesiánica, ¿no? Había una fiebre, les mencionaba ayer, mesiánica. Todos esperaban al Mesías, especialmente aquellos que estaban viviendo en los contornos de Jerusalén, estaban expectantes sobre el Mesías. Había ya venido Juan el Bautista y había enseñado que el tiempo no será más, que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan, que se bauticen, ¿no? Que el hacha está puesta sobre la raíz. ¿Me comprende? Un mensaje desafiante al punto de que la Biblia cuenta que miles de personas se iban al río Jordán a ser bautizados por Juan el Bautista. Una época donde las profecías, ¿no? Estaban cumpliéndose, ¿no? Entonces, ese es el marco referencial donde Jesús viene, o donde Jesús empieza su ministerio, ¿no? Un marco mesiánico donde la Torá está cumpliéndose, ¿no? Creo que los judíos hasta ahora ya no piensan de la forma en los actuales, ¿no? Como el Mesías, su pronto regreso, ¿no? En la época de la iglesia, el primer siglo, pues se esperaba ya al Mesías, ya. El Mesías estaba a la vuelta de la esquina. Más allá de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, había una secta, seguramente ustedes habrán escuchado. No está en la Biblia el nombre de esa secta, pero se llaman los esenios. Ellos se habían afincado, ¿no?, cerca del Mar Muerto. Fíjese, se habían apartado del mundo, de la sociedad, entonces habían comenzado a vivir, ¿no?, en pequeños cuartuchos que se habían hecho, tenían biblioteca también, ¿no? Y esa gente vivía allí, ¿no? Los esenios, los que se creían santos y justos, se habían apartado del mundo porque esperaban que ya era inminente la venida del Mesías, el fin de la historia estaba llegando a su clímax. Así que ellos se afincaron allí esperando, no a que el Mesías venga y haga un cambio de las cosas. Pues en esa época Jesús se presenta, ¿no? Empieza su ministerio. Yo creo que si hubiera sido en nuestra época, poco llamativo hubiera sido. Dios sabe el momento, el reloj del tiempo, ¿no? Y fue en esa época donde Jesús nace. Y Jesús va a hacer la pregunta. Esta es la pregunta, hermanos. La pregunta que Jesús hace aquella tarde en Cesarea de Filipo, ¿no? O en Cafarnaúm, a sus discípulos, es una pregunta interesante y es una pregunta que sigue siendo válida hoy. ¿Me comprende? No ha pasado de moda la pregunta de Jesús. Esta pregunta necesita una respuesta. Y la pregunta de Jesús es la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observemos un poco la pregunta. La pregunta no es quién es Adán, quién es Eva, quiénes son los que están a cargo del nuevo orden mundial. La pregunta no es quién es el séptimo papa. La pregunta tampoco es eclesiológica, es decir, quién es la iglesia verdadera. No. La pregunta gira en torno a Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No es una pregunta eclesiológica, no es una pregunta de algún aspecto del nuevo orden mundial, no es una pregunta acerca de quién es la bestia de Apocalipsis 2, la primera o la segunda bestia. Tampoco es una pregunta sobre las bestias que están en el libro de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, o el capítulo 8, donde también hay dos bestias. No es una pregunta zoológica.
Es una pregunta cristocéntrica. ¿Me comprende? Esa pregunta es válida. Y es que la Biblia gira en torno al Cristo. No hay Biblia si no hay Cristo. O la Biblia no tiene sentido si no hay Cristo. Entonces, para nosotros los cristianos, la pregunta se centra en Jesús. No piense cuál es la iglesia verdadera, porque hay muchos que buscan y cuál será la iglesia verdadera. Jesús no hizo la pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la iglesia verdadera? Como dicen en Quichua, mana, no. No. ¿Qué dicen sobre el Mesías? ¿Qué dice la gente sobre el Mesías? Esta es la pregunta que toda persona debe contestar. Y toda persona es desafiada a contestar esta pregunta. Se va a tener que encontrar en algún momento de su vida con esta pregunta. La gente del siglo XXI, que tiene una mentalidad posmoderna, que está metido en otro tipo de cosas, tendrá que afrontarse esta pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Me sorprende la respuesta de la gente. Si saben cuál fue la respuesta de la gente, vamos a leer el siguiente pasaje. Fíjese lo que dice más abajo. 14. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa es la respuesta de la gente. La gente cuando miraba a Jesús, ¿no? Creía, consideraba que Jesús era Juan el Bautista. ¿No? Así es como miraban a Jesús, ¿no? Lo miraban como si fuese un prototipo o alguien como Juan el Bautista, o Juan el Bautista que había resucitado. Hermanos queridos, Jesús no es Juan el Bautista. Pero bueno, la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista, un revolucionario, un hombre que no tenía pelos en la lengua para hablar, que hablaba directo, un mensaje radical, y que tenía una alimentación también ascética, ¿no? Porque comía miel, ¿no? Y ciertos bichos por ahí, ¿no? Y se vestía de una manera estrafalaria. Algunos dicen que era medio loco. Pero bueno, Jesús no es Juan el Bautista, pero la gente creía que Jesús era Juan el Bautista. Hoy en día también las autoridades, los políticos, filósofos tienen a Jesús como un referencial. No crea que no, en psicología lo ven como un referencial por su conocimiento y por su enseñanza, pero no es simplemente un referencial, un buen hombre, alguien inteligente, así es como ve la gente hoy día a Jesús. En ese sentido no difiere de la época, solo que en la época lo comparaban, ¿no?, a líderes que habían hecho trascendencia, ¿no? Habían dejado mella, entonces lo comparaban con Juan, lo comparaban también, según el texto bíblico dice allí, con Elías, ¿no? Otro profeta que parecía a David, ¿no? Un profeta líder también, que había matado a 400 profetas falsos, un hombre que en momento de apostasía siguió adelante, ¿no? Así miraba la gente a Jesús. Si hoy le preguntara a la gente de la calle qué es Jesús para usted, mucha gente diría lo mismo, un gran filósofo. Lo compararían a Sócrates, lo compararían a la Madre Teresa, como la Madre Teresa, lo compararían como a un líder, a un revolucionario. Los brujos lo ven como un gran brujo, los médicos lo ven como un gran médico, los abogados como un gran abogado. No lo ven más allá de eso. Pues en la época la gente ya tenía una respuesta y creía que Jesús, algunos era Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora en el 15 es una pregunta más específica todavía. Fíjese, Jesús después de hacer la primera pregunta hace una segunda que es más específica y personal. Fíjese lo que dice el verso 14. El 15, Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Ustedes han estado conmigo, han visto los episodios, las obras que he hecho, las palabras que el Padre ha hablado sobre mí, y le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Ustedes que dicen creer en mí, ustedes que dicen confiar en mí, ustedes que me han seguido, y ustedes que han dejado sus redes, ustedes que han dejado su barca, lo han dejado todo, ¿quién soy? Sigue girando la pregunta sobre el mesianismo de Jesús. ¿Quién soy?
Fíjese que en ese momento los 12 se quedaron mudos. Hubo un silencio. Seguramente se rascaban la cabeza. ¿Qué decimos? La lengua la tenían trabada, ¿no? Retorcida, no encontraban una respuesta para definir a Jesús. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ellos se enmudecieron. Eso entiendo a la hora de leer este texto, porque fíjese lo que dice ahí. Él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? En plural les pregunta. ¿Me comprenden? Plural, ¿no? Le está diciendo a todos. ¿Y quién soy? En la primera ellos habían respondido en conjunto, pero ahora hubo un silencio allí en Cesarea de Filipo. Había un silencio. Cuando no se sabe la respuesta, y aquí en el grupo pasa, ¿qué hay? Esperando que alguien conteste. No, yo he notado en el grupo, ¿no? Cuando se hace una pregunta, entonces por cierto segundo hay un silencio. Por ahí el hermano más ligero, ¿no? Responde. Y en aquella ocasión pasaba lo mismo. Había un silencio sepulcral. No latinaba. Hermanos, la pregunta es profunda. Sí saben, ¿no? ¿Quién soy? Es acerca de Jesús. Esa pregunta es profunda. Y de esa pregunta se sostiene el cristianismo, sí saben, ¿no? Sobre esa pregunta se sostiene el cristianismo. El cristianismo no se sostiene sobre cuál es la iglesia verdadera, eso es sectarismo, ¿no? Yo por un tiempo buscaba la iglesia verdadera hasta que ya no la busco. Ahora yo contesto a esto, ¿quién es Jesús para mí? Él me está preguntando esta mañana, ¿quién soy? ¿Quién soy para ti? Y tú tienes que responder a esta pregunta. En aquella ocasión, ellos enmudecieron. No tenían la respuesta. No la tenían. Pero alguien sí la tuvo. Solo uno de los 12. Vamos a ver quién era. 16. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese en la respuesta pedrina. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Cuando Pedro utiliza estas palabras, tú eres el Cristo, Pedro está diciendo que él es el Mesías esperado. Ese Mesías esperado había sido anunciado por los profetas. Isaías había hablado bastante sobre este Mesías. El libro de Daniel también hablaba sobre este Mesías. El libro de Jeremías, Moisés había escrito sobre este Mesías y Pedro le dice, tú eres el Cristo, no tenemos que seguir buscando al Cristo, no tenemos que seguir esperando al Cristo, ya ha aparecido y eres tú eres el cumplimiento de las profecías, tú eres el que escribió Moisés, de quien escribió Moisés, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Hermanos, era una respuesta avanzada. Era una respuesta y correcta también, avanzada y correcta. ¿Por qué digo avanzada? Porque la gente en esa época, los escribas, fariseos, esperaban todavía al Mesías. Le decían, si tú eres o no eres, le mandaban a decir. El mismo Juan el Bautista mandó a sus discípulos para preguntarle, ¿eres o esperamos a otro? No, pero Pedro, que significa piedra o roca, le dice, tú eres el Cristo. Y añaden algo más al Cristo, una palabra más. El Hijo del Dios viviente. Una clara alusión a Daniel el capítulo 7. A un hijo de hombre que fue hasta el anciano de días. Y le fue dado un reino eterno. Tú eres el Cristo. Pero ese Cristo no es solamente humano, no solo ha nacido de María, sino que también es el Hijo del Dios viviente. Está diciendo que eres Dios.
Está diciéndole, participas de la naturaleza divina. La respuesta de Pedro es interesante y es una respuesta bien acertada. Es una respuesta que cumple, ¿no?, con las escrituras hebreas. Tú eres el Cristo. Y por eso que Jesús le va a decir las siguientes palabras que son asombro y han sido motivos de cisma entre la Iglesia Católica y el protestantismo, ¿no? Y es la siguiente. Dice lo siguiente. 17. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso, que quiere decir bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás. Te voy a decir una cosa para que no te vuelvas orgulloso. ¿Eso no lo aprendiste en el Sanedrín? ¿Eso no te lo enseñó Gamaliel? ¿Eso tampoco te lo enseñó un estudio académico que tuviste en la universidad? ¿No lo aprendiste en la universidad, en un estudio bíblico? No. Pregunto, iglesia, ¿quién le enseñó a Pedro que Jesús era el Cristo y el Hijo del Dios viviente? ¿Fue porque él aprendió estudiando la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Quiero escuchar su respuesta. Prendan su micrófono. ¿Quién le enseñó a Pedro que Jesús era el Cristo y encima el Hijo del Dios viviente? ¿De dónde había sacado eso, Pedro? ¿Tenía mucha masa gris, más inteligente que los otros discípulos? Cristina, vamos. Fue revelación de Dios. Sí, exacto, fue una revelación de Dios. Dios se lo había revelado. Dios se lo había dado a conocer. Dios se lo había revelado. ¿En qué momento posiblemente él escuchó cuando Jesús se bautizó y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento? No lo sé. Pero lo que sí sé, que el texto dice que Jesús le dice, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Padre le había revelado que la persona con quien él estaba relacionándose era el Mesías. Y además era el Hijo del Dios viviente. Qué avanzado, ¿no? Pero ya sabemos que no era por mucha masa gris de Pedro, sino porque era una revelación especial de Dios. Ahora, sigamos viendo más abajo, porque siguen algunas cosas que han sido motivo de cisma, decía, entre católicos y protestantes, y es la siguiente. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí es donde dialoga con Pedro y le dice, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, de cierto que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? No sobre Pedro, por supuesto. Le está diciendo que sobre la verdad que Pedro ha respondido. ¿Cuál es esa verdad? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente y es el Cristo. Sobre esa roca, sobre esa verdad que Pedro ha anunciado, se establece la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la iglesia está fundada sobre Cristo mismo. Es decir, la iglesia tiene como fundamento la verdad que salió de la boca de Pedro. Esa verdad que dice que Jesús es el Cristo y también es el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allí es claro. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque la pregunta es cristocéntrica. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Luego dice, ¿qué soy para ustedes? La pregunta es cristocéntrica y la iglesia está fundamentada sobre la verdad que dijo Pedro. Es aquella verdad que declara o que confiesa que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Pero el asunto no queda allí, ¿no? Se agudiza cuando se vienen los siguientes textos que no hemos podido contestar ante el catolicismo, ¿no? Y es la siguiente. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y allí el texto se vuelve turbio, engorroso, y nosotros no sabemos qué decir. Porque aquí sí, claramente está diciéndole a ese Pedro, no le está diciendo a la verdad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y hay toda una figurita, ¿no? Donde Pedro pues está allí arriba en el cielo, ¿no? Con una gran cinturón, con una llave de esas antiguas, ¿no? Esas llaves maestras, y entonces está viendo si algún almita por ahí se muere,
Y entonces ve por allí, ¿no? Ahí lo ve Pedro y dice, ah, no, tú no entras acá, ¿no? Tú no eres acá, tu lugar es el infierno, ¿no? Y hay toda una creencia sobre Pedro, pero no, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está mencionando, hay que entender, a ti te daré, cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está hablando del evangelio. Recuerden que esa palabra llave tiene que ver con el evangelio. Lo que está diciendo Jesús aquí, tú vas a ser el paladín. Tú vas a ser el líder de la iglesia. ¿Me comprende? Le está diciendo, tú vas a ser el líder de la iglesia. Tú eres el que vas a estar a cargo de la predicación principalmente, ¿no? Eso es lo que está diciéndole Jesús a Pedro, ¿no? Pedro, tú dentro del ministerio, ¿no? Tú vas a ser entre los principales dirigentes de la iglesia. De hecho, que cuando usted lee la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Pedro era como columna, dice Pablo, ¿no? En Gálatas, el capítulo 2, menciona a Pedro como columna de la iglesia. Cuando usted ve y lee el capítulo 2, viene el Pentecostés. ¿Quién es el que toma la palabra? Pregunto. ¿Se acuerdan? ¿Quién toma la palabra en el Pentecostés? Pedro. Pedro es el que habla y dice que lo que se ha recibido es el Espíritu Santo, como dijo el profeta Joel. Entonces vemos a Pedro destacando, ¿no? Entre los discípulos como el apóstol que va llevando el evangelio a su gente, ¿no? Entre los hebreos. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Es decir, está diciéndole que él va a ser un anunciante, como paladín o dirigente de la iglesia que va a llevar el evangelio. Le está confiando ese trabajo. También le dijo cuando él negó al Señor, ¿no? Y luego se encontró otra vez, le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es lo mismo. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y fíjese, ¿por qué entiendo esto? Porque más abajo dice, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y todo lo que ates en la tierra. Las dos versiones es tierra. Es decir, la misión de Pedro no es en el cielo, sino ¿dónde? En la tierra. Ata en la tierra, se ata en el cielo. Desata, ¿dónde? No desata en el cielo, por favor, sino desata en la tierra, desata en el cielo. ¿Qué está queriendo decir? Con la predicación del evangelio habrá gente que se salve y con la predicación del evangelio habrá gente que se pierda. ¿Por qué? Porque habrá gente que acepte y que confiese que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y habrá gente que rechace que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en ese sentido se ata y se desata. ¿Me comprende? Ahí va la situación de esto de acá, ¿no? Entonces, le está diciendo que él va a tener un lugar privilegiado en la predicación, de que de hecho lo hizo. Otra persona que tuvo otro lugar privilegiado en la predicación, ¿saben quién fue? Pablo de Tarso. Pablo fue el predicador de los gentiles. Y Pedro, el predicador de los judíos. A ese le dio la llave del reino de los cielos, es decir, de los judíos. Y a Pablo se le dio de los gentiles. Sí saben que ustedes llegaron al evangelio, y hay que ser honesto, no por los libros de Pedro. Ustedes, muchos de ustedes, y de la iglesia en Europa y en Estados Unidos, han llegado al evangelio por medio de los estudios de Pablo. Los estudios de Pablo han causado revolución entre los gentiles y muchos hemos llegado a la fe a partir de Pablo. Esa es la verdad, históricamente está documentado lo que les digo, y en cambio los judíos pues llegaron al evangelio a través de los libros de Pedro, a través de la predicación de Pedro, porque la primera vez que Pedro predicó se convirtieron como 3,000, la segunda vez se convirtieron como 5,000, y la Biblia dice que Pedro era considerado como un baluarte, como una columna dentro de la fe cristiana. Así que tanto al punto de que casi hubo una división entre los pedristas y los paulistas, ¿no? Pedro casi divide a la iglesia allí en Antioquía. Entonces, eso es. Terminamos con el siguiente pasaje, el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que es el Cristo. Aquí no está diciéndole, no le digan a nadie.
que Pedro es el primer papa. No, porque de eso no se trata. La pregunta era ¿quién es Jesús? Y mandó a sus discípulos que por ahora, por el momento, no dijesen a nadie que es él el Cristo. Es decir, Mateo 16 aterriza en Cristo. Es un pasaje cristocéntrico que nos habla que Jesús es el Mesías y que también es el Hijo del Dios viviente. ¿Me comprenden? Este estudio continuará. ¿Sí? Hay párrafos más adelante que son dignos de consideración. Yo dejo aquí el estudio para que ustedes puedan con tiempo, ¿no? Ir estudiando estas cosas que yo les he anunciado. Si ustedes ustedes pueden ir al Padlet al que les dejé y también decir qué aprendieron. Si tienen alguna pregunta que hacer, me van al Padlet y también ponen la pregunta que me tienen que hacer sobre estos pasajes, ¿no? Y pues entre el día de hoy yo observaré las preguntas en el Padlet. Así es que, por favor, a aprender y a utilizar esa nueva herramienta digital. Bendiciones y vamos a escuchar la siguiente canción. Vamos a escuchar, por favor, la siguiente canción. Esta es... Qué padre. Ay, Dios mío, se me fue eso más mal. A ver. Uy. Que yo te amé cuando veo todo lo que has hecho, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo.
quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león de la tribu de Judá. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león, rugido de león de la tribu de Judá. Muy bien, voy a pedir, a ver quién puede hacer la oración. A ver, Nelson, por favor, ayuda con la oración. Sí, cómo no, hermano. Señor nuestro, Padre Santo, que nos has llamado por causa de tu Hijo, para que echemos mano a esta salvación tan grande, que has tenido, nos has dado el privilegio de escuchar las buenas nuevas, de que hemos sido perdonados totalmente, de que nos has aceptado a pesar de nuestras debilidades, de nuestra fe tan valiente, a los momentos de incredulidad, a nuestra incapacidad de serte fiel. Pero Cristo fue fiel, Señor, y tú eres fiel a lo que has prometido, y bajo esas promesas y esa seguridad descansamos, Señor, sabiendo que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dirígenos, Señor, en la semana. Graba todas estas verdades en nuestro corazón y en nuestra mente como has prometido, para que vivamos por ella y descansemos en ella desde este momento hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Y te agradezco por participar con nosotros en la clase bíblica. Muy gentil. Te esperamos también para otra clase, ¿no? Bíblica. Vamos. Sí, cuando gusten, hermano. Hermanos, se pueden saludar. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué les ha parecido el tratar de innovar? Cuéntenme. Cristina, te veo medio preocupada. Es mi apreciación, creo que me equivoco. Te voy a decir una cosa que me falta saber. Es si funciona como el WhatsApp, que en cualquier momento entra alguna comunicación, que a mí eso no... Yo evito estar en grupos o en cosas